Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles que la voy a iniciar con dos noticias de carácter súper local que me atañen a mí. Hoy me vacuné, estimados amigos, o sea, ayer para ustedes, y lo hice en un vacunatorio que está instalado, o sea, está operando como vacunatorio en un colegio de Ñuñoa que está casi frente a la plaza Ñuñoa, el colegio Toribio Medina, que es donde me toca votar. Me queda todo bastante cerca de mi casa y noté con mucho agrado que la organización es realmente impecable. La gente más joven tiene que esperar. Como yo tengo 72 años, habían otras personas, incluso mayores que yo, otros por ahí. Fue todo muy rápido. Ojo, hay que llevar el carnet de identidad, especialmente si usted dice que tiene tal o cual edad, por supuesto se lo van a pedir. Y le van a preguntar si está tomando algo para coagular la sangre, una serie de preguntas, así, 2 o 3 preguntas. Y luego viene todo muy rápido, está todo muy bien hecho. Las niñas, normalmente señoritas, que atienden las mesas, que guían a las personas muy, muy eficientes, muy acogedoras. No sentí mayor dolor, el pinchazo una cosa de un segundo. Después, en la zona del pinchazo me molestó un poquito, un dolorcito chiquitito, un rato nada más. Y nada, o sea, hasta el momento ustedes estoy en perfectas condiciones. Ahora si ustedes ven que se me empieza a mover aquí, se abre mi guate y sale corriendo un lagarto, significa que hay que tenerse con cuidado, pero no creo que suceda ni un problema. La vacuna con que me vacunaron es la de origen chino, la Sinovac, ningún problema hasta el momento. Otras personas que conozco que se han vacunado no han tenido ningún problema. El tema que uno tenga problemas con el Partido Comunista Chino y la manera como están conduciendo las cosas, la dirección a cargo de Xi Jinping, no tiene nada que ver con la calidad de la vacuna. Así es que vayan y vacúnense como lo hice yo. Me tomó entre llegar y salir, con la media hora que uno lo hace, en instalarse ahí un rato, media hora para ver si no le pasa a uno nada, una precaución que se toma, sumado todo, una hora. Menos de una hora estaba yo Liz Taylor. Hay otras personas que les toma más tiempo porque la cola es más larga, porque hay gente más joven, pero al final vale la pena hacerlo. Y eso lo digo yo, buena noticia, no porque me haya vacunado yo, sino que da gusto ver que en ciertas instancias el país todavía mantiene costumbres, mantiene usos relativos a hacer las cosas bien en el plano público. No todo es malo y todo muy bien, o sea, muy fluido, muy tranquilo. La gente simplemente espera y casi todos mirando la pantalla de un celular. En fin, había una persona leyendo un libro. Todas las cientos de personas había uno con un libro en la mano, los demás todos mirando un celular. Así funciona la cosa ahora. Así que, amigo, le digo esto por si usted no se ha vacunado. Hágalo. Yo me tomé todo este tiempo porque por el tipo de vida que yo hago no necesitaba apurarme, no me muevo mucho. Lo hice ahora porque estaba tan a mano la cosa y ya no iba a hacer ningún problema. Y ahora esperar la segunda dosis nomás. Y así que yo los invito a todos los que no se han vacunado todavía que lo hagan. Y vayamos así aumentando esta base de vacunados que ya ha sobrepasado, voy a usar una expresión muy periodística, que nunca la he entendido, la barrera de los 5 millones. ¿Se han fijado ustedes que siempre en los artículos periodísticos hay un número que no se sabe por qué? Es una barrera. El dólar bajó o superó la barrera de. Y uno se dice, ¿por qué tal cifra es una barrera? ¿En qué sentido algo es un obstáculo? Bueno, es el lenguaje que suelen usar. Así que superamos la barrera de los 5 millones de vacunados. Entiendo que el presidente Piñera anunció que ya en unos días más se va a empezar a administrar esto a gente más joven, a chiquillos de 60 años o menos, y así sucesivamente. Hay suficientes vacunas y van a llegar más, y vamos cascando en esta materia.
La otra noticia personal que no le importa a nadie, pero hay curiosos que se fijan en todo, ¿no? Se fijan en qué libro hay detrás mío, se fijan en ese póster del Padrino que está atrás a mi izquierda. Algunos se fijan en los relojes que uso, entonces se dirán, ¿y de dónde salió ese reloj tan chiquitito? Bueno, este reloj tan chiquitito me lo regaló mi madre cuando yo cumplí 11 años. O sea, este reloj tiene más de 60 años. Es un Enicar Ultrasonic, una marca muy buena en esos años. Y estaba, por supuesto, no funcionaba, pero un gran maestro relojero de los pocos que van quedando, don Esteban, me lo dejó tiki-taka, o sea, literalmente tiki-taka. Es chiquitito, ¿no? Bien chiquitito y muy bonito, muy plano, muy livianito. Es de los antiguos que hay que darle cuerda, en fin. Me gustan los relojes, siempre me han gustado desde niño y creo que hay muchos de ustedes, amigos míos, que comparten este gusto. Y creo que muchos chilenos tenemos muchos relojes, así que me voy acumulando. Y ahora, después de esta introducción completamente banal, dirán ustedes, y quizás con mucha razón, paso a las materias que corresponden al día. Han habido más voces que están anunciando, diciendo o comentando el hecho de que quizás habría que postergar las elecciones de abril de acuerdo a cómo se den las circunstancias. La vacuna, la que me puse yo, la que se han puesto todos ustedes, los que se la han puesto, no es todavía un factor causal que esté en condiciones de cambiar este fenómeno de la onda que hemos comentado tantas veces. No está claro que la vacuna dificulte o los contagios, aunque yo creo que sí, por una razón de sentido común. Es decir, si la vacuna sirve para fortificar las defensas del cuerpo ante el virus, si este se presenta, esto significa que los virus son destruidos y por lo tanto la persona que fue contagiada ya deja de ser o disminuye en enorme grado, porque los virus han sido destruidos, su capacidad para contagiar a otro. Me imagino que eso me parece que es de sentido común. Quizás haya otra explicación, pero me parece que es la correcta. Pero en cualquier caso todavía esto toma tiempo. La vacuna no produce instantáneamente más anticuerpos, no produce instantáneamente como Superman una defensa. Hay muchos chilenos que todavía no nos hemos puesto la segunda dosis. Pero entonces el asunto sigue estando complejo. En distintas regiones leemos que ha aumentado el contagio, en otros disminuyen después de un periodo de cuarentena, pero luego eso se relaja y vuelve a aumentar la onda. No lo voy a contar de nuevo esto de la onda. Entonces dicen, habría que esperar a fines de marzo para ver cómo están las cosas y tomar una decisión. Porque se dice, no tiene mucho sentido llamar a una votación donde se deciden cosas tan importantes y que en esa votación acuda solo una fracción de la población, porque los otros están enfermos, o están contagiados, o que acudan en gran número y se produzcan una enorme cantidad de contagios extra. Así es que esto está en veremos. Yo ayer dije que esta postura de quizás postergar la elección puede deberse en algunos casos a una motivación política. Mencioné a doña Isquia Siches, Santa Isquia Siches, perdón. Y dije también, sí, que uno no puede saber exactamente qué es lo que hay en la mente de nadie, ni de Siches, ni de nadie, y puede que las razones médicas sean para ella como para otros muy potentes. En cualquiera que sea la motivación, en todo caso, si están metidos factores políticos o no, el hecho es que en efecto, si la situación empeorara, si hubiese una multitud de regiones con problemas serios de contagio, habría que pensarlo, habría que quizás postergarlo unas cuantas semanas, un mes, algo así. Eso está por verse, no hay mucho más que decir sobre eso. Y antes de continuar con los dichos muy curiosos, a mi juicio, del ministro de Vivienda, el señor Felipe Ward, permítanme partir con mi primer bloque, que lo inicio con Controller, esta empresa que se hace cargo de examinar cómo está funcionando la gestión en todos sus sentidos, en todos sus aspectos de su empresa, para encontrar las fallas, a veces fallas sistémicas, a veces fallas puntuales, que en cualquier caso producen efectos en la eficiencia del funcionamiento de la empresa y afectan a veces de la peor manera, sin que uno se dé cuenta.
Esas son las peores enfermedades, las que no se notan hasta que queda la crema. Controller fue formada y es gestionada por contadores auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales viendo estos temas, los conocen al revés y al derecho, son expertos a nivel mundial, tienen el software más adelantado y le aseguran que si usted pone la empresa en sus manos para que ellas hagan el scan, van a encontrar problemas y le van a dar la receta para resolverlo, para que su empresa enfrente este nuevo periodo que se inicia, que ya se inició de hecho, en mejores condiciones. Póngase en contacto con Controller, no va a gastar un peso en contactarse con ellos y ver qué pueden hacer por usted. Y continúo con el famoso detergente Lavoclub, que muchos de ustedes ya están adquiriendo y están contentos porque es un detergente que para la ropa es muy bueno. No solo lava bien, sino que es biodegradable, es hipoalergénico, no produce molestias. Usted puede adquirir junto con ese detergente un suavizante con 3 fragancias distintas. El producto viene en un envase de 10 litros que le dura mucho, se lo reponen en su casa todas las veces que usted lo necesite. Y ahora se suma el detergente para la vajilla, muy eficiente también, en 3 variantes. Una que viene lista para ser usada, un envase de 3 litros. Otra que viene concentrado en un envase de 3 litros para que usted lo junte con 3 litros de agua y tenga 6 litros de detergente. Y una tercera variante en gel para las máquinas lavavajillas. Y espero que se hayan inscrito, se hayan sumado al seminario de hoy. No sé si en qué momento usted está viendo este programa, quizás ya empezó, quizás ya terminó, todavía no. El seminario que era ahora a las 12 por Zoom de inviertaenusa.cl, que es esta empresa chileno-norteamericana que le facilita, lo apoya en sus emprendimientos de inversión en Estados Unidos de todas las maneras posibles. Ellos tienen ofertas de franquicias que usted puede mirar, examinar, a ver cuál les interesa, 3.500. Tienen cientos de ofertas inmobiliarias. Lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos. Lo ayudan para obtener financiamiento hipotecario. Le obtienen cuentas corrientes en bancos norteamericanos. Le obtienen visa de residencia si el caso es que usted quiere irse a trabajar allá. Miles de cosas en inviertaenusa.cl. Bueno, Felipe Ward, del cual yo no tengo muchos antecedentes, no lo conozco la verdad, para nada, dijo que el 18 de octubre del año 19, cuando empezó la insurrección, cuando alguien tocó el botón rojo que inició todo, dijo, cambió para bien la agenda del país. Agregó, se levantaron legítimas demandas sociales en forma pacífica. Cuando leí esto pensé, ¿en qué universo paralelo vive Felipe Ward? Pero después trató de algún modo conciliar las cosas y dijo, en paralelo, hubo una violencia, en paralelo a esta cosa pacífica de las demandas sociales, hubo una violencia desatada, etc. Primero, ¿cuáles son las legítimas demandas sociales que se levantaron? Porque yo no recuerdo ni el 18, ni el 19 de octubre, ni los días siguientes, ni la semana, haber visto ni oído ningún grupo de manifestantes pacíficos que vinieran a plantearle al presidente, al país, determinadas demandas. Y si acaso vociferaron algunos eslogan, son de cosas que ya existían levantadas hace rato. Y mal levantadas además, como este tema de la AFP, que es un engendro ideológico de la izquierda, que no tiene asidero por ninguna parte. Así que si eso es una legítima demanda social, no sé, para cambiar para bien la agenda. Legítimas demandas sociales. Esa es una frase que se creó en esos meses, en esas semanas, lo de las legítimas demandas. Y se ha seguido usando como una especie de analgésico. Cada vez que el gobierno quiere no molestar a la izquierda, no molestar a los luchadores, tratar de abuenarse con ellos, tratar de alimentar un poco al cocodrilo, siempre, sí, son legítimas demandas, pero no sean tan brusquitos. Todos son legítimas demandas. Y luego esto de en paralelo, no hubo aquí ningún paralelo. Esto era un solo fenómeno.
Hablar de que hubo violencia en paralelo, violencia desatada por delincuentes, en paralelo con las legítimas demandas sociales, es falso. Esto es el mismo tipo de argumento que se usaba en esas marchas estudiantiles que terminaban en la noche en destrozo, en vandalismo, y entonces se decía, y también se instauró, la prensa ayudó a legitimar ese concepto falso, el lumpen, decían. O sea, en paralelo estaban los niños buena onda, con unas niñas que bailaban y una serie de cositas que entusiasmaban a los adultos, y especialmente a los adultos más viejos que estaban un poquito más gagá. Pero después venían en paralelo los lumpen a dejar la crema. Mentira, eran los mismos jovencitos que una vez que llegaban las sombras, las tinieblas de la noche, dejaban de hacer los cantitos y los grititos y sacaban las piedras y las molotov. O sea, no nos engañemos con esto. Forman una sola cosa conceptual y operacionalmente. Y lo del 18 y 19 de octubre no es como lo está pintando este señor, Ward. Unas demandas sociales legítimas que en paralelo fueron acompañadas por un montón de delincuentes. Eso es falso. Hagamos además otra distinción entre agenda y resultados, por favor. La agenda es lo que, por así decirlo, la lista de propósitos que uno tiene, que es lo que yo quiero que pase. Lo que uno quiere que pase es una cosa y lo que termina pasando es otra. Primera distinción. Segunda distinción. Lo que uno quiere que pase no necesariamente coincide con lo que es bueno que pase. Porque, por ejemplo, en la agenda de una banda de ladrones de banco, lo que quieren que pase es poder robar el banco. Pero eso no es necesariamente bueno, ¿no es así? No es bueno para el banco, para el país, para las finanzas, que hayan bandas de ladrones que tienen éxito. La agenda es una cosa y los resultados para el país son otros. La agenda de la extrema izquierda es pésima para el país. La agenda de la izquierda ha sido siempre mala allí donde se ha instaurado, allí donde se ha puesto en práctica. Así que, ¿por qué él asume, el señor Ward, de que la agenda cambió para bien? Y además, ¿por qué llama agenda a estas supuestas demandas sociales que yo no las escuché ni las vi por ninguna parte en esos días? Lo que yo vi fue incendios, saqueos, vandalismo, molotov, barricadas, asaltos a hoteles. Eso es lo que yo vi. No sé dónde estaban las legítimas demandas en medio de esa acción combativa, perdón. Entonces, vuelvo a preguntarme, ¿en qué dimensión vive el señor Ward? Pero bueno, Ward es como tantos otros. No hay nada especial en él, como tantos periodistas, o sea, la gran mayoría de los periodistas, la gran mayoría de los comentaristas, la gran mayoría, abro comillas, los analistas, los expertos, los académicos de la legua, que los diarios consultan, todos comparten el mismo concepto erróneo, pero sacralizado a estas alturas, convertido en un dogma, de que aquí hubo un estallido social de legítimas demandas. Si en medio del aquelarre del 18 de octubre en adelante hubo personas, individuos o grupos que hicieron legítimas demandas, eso no fue la esencia de lo que ocurrió. Fue marginal a lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue un proceso insurreccional, un proceso de ruptura del orden público que tenía como objeto llevar a arrinconar al gobierno, cosa que lograron, y generar el clima político que significó todas las acciones, desde luego el famoso pacto de noviembre, que el señor Ward, por supuesto, también considera una de las, poco menos que como la Carta Magna, que firmó el rey Eduardo en 1215 con los varones de Inglaterra. Entonces, se construyó y se sigue manteniendo, y se sigue construyendo, y se sigue adobando y adornando y sosteniendo una mitología. Una mitología que, si alguien se la cree, hace pensar que el 18 de octubre, doña Juanita y su marido, gentes buenas y pacíficas, salieron a la misma hora a manifestar sus legítimas demandas. O sea, salieron a la misma hora a quemar estaciones del metro, a dejar la crema. ¿De qué están hablando? Pero esa es la mitología. Bueno, no es raro. Cuando uno lee libros de historia en abundancia, como yo lo hago, a cada paso observa cómo los que vienen después de un cierto hecho que no se puede o no se quiere describir en su realidad, cómo se construyen falsas historias, cómo se construyen explicaciones
elevadas incluso, sacralizadas, de cosas que en su origen pueden haber sido realmente putrefactas. Uno lo ve, por ejemplo, en la historia de las guerras, cómo un crimen desatado se convierte en una acción necesaria, cómo un general que era un completo imbécil es condecorado. Uno ve a cada momento estas tergiversaciones, estas mitificaciones, estas mentiras, mantenidas con cuanta más fuerza, con cuanto más vigor, cuanto más falsas son. Porque hay un interés creado en algunos en que la historia sea vista de tal o cual manera. Y yo lo he dicho muchas veces y hace rato, que había un interés creado de producir esta versión beatífica de que aquí hubo un cambio para bien de la agenda, como dice Ward, por una explosión social encabezada por doña Juanita con sus legítimas demandas. Todo lo que pasó en la realidad, todas las organizaciones previas que estuvieron por meses preparando las acciones del 18 y 19 de octubre, incluso con gente de afuera, con instituciones de afuera, con plata de afuera, todo eso no existe, desapareció. Se hizo humo debajo de esta gruesa alfombra que es el estallido social para bien de la agenda del señor Ward. No voy a culpar mucho a Ward, a quien no conozco, no voy a hacer juicio sobre sus facultades ni sobre nada, simplemente es uno más del elenco de recitadores de la versión oficial de la Iglesia, y eso es todo, no la sobrepasa. Recordemos que quienes sobrepasan dentro del mundo político las versiones oficiales pierden la pega, pierden posiciones, pierden apoyo inmediatamente. Pregúntenle a Cristian Barra. Vayan a preguntarle. Paso, señoras y señores. ¿Qué hora es? Es mi maravilloso reloj del año 60. Ok, estamos bien. Mi segundo bloque, Notario Express. Amigos, si usted quiere hacer rápido su trámite notarial, no tiene que ir a la notaría, estar horas instalado ahí, sobre todo ahora con la pandemia. Entre a notarioexpress.cl, ahí va a llenar los datos que le piden para obtener el papel que usted necesita. Eso usted lo despacha vía internet a notarioexpress.cl, se queda todo ahí. Ellos procesan lo que hay que procesar y lo llaman para el momento en que usted todo lo que tiene que hacer en la notaría es llegar al tiro a firmar. Eso es todo, no tiene que hacer cola, no tiene que sentarse en un escaño de madera a esperar horas. Al tiro, minutos, yo ya lo probé. Notarioexpress.cl. Para casos legales difíciles en el campo civil que van a terminar en un juicio, en un tribunal, hay que contar con los mejores, y los mejores en ese campo. Los juicios civiles, no los penales ni los laborales. Salinas y Ojeda es el buffet que usted necesita. salinasyojeda.cl es el sitio donde encuentra a esta persona, a este buffet que tiene una tremenda tasa de éxitos. Y otro que tiene una tremenda tasa de éxitos en la venta de bienes inmobiliarios es el señor Hey, Ángel Hey se llama el hombre. Tiene una empresa que él construyó desde joven, desde muy recontra joven. Era un hombre joven, pero 20añero. Empezó con su emprendimiento, ahora una empresa de corredores con otras formas de actuar, con otras velocidades, con otros ritmos, con otros métodos, y el hombre vende. Fuera de eso, son muy buenos para administrar arriendos, para personas que son rentistas, que ya están un poco lateados del recorrido mensual. Saben hacer todas las cosas que tienen que ver con el mercado inmobiliario. Hey, póngase en contacto con ellos, no pierda más tiempo. Así pues, con el señor Ward, que no hace otra cosa que repetir la canción, la vieja canción, de todo cambió para bien. Ahora, yo quiero ser en esto, como siempre intento, aunque probablemente muchas veces fallo, lo más objetivo y frío y cabeza fría posible. De toda acción humana pueden haber resultados positivos. Por eso existe ese famoso refrán, no hay mal que por bien no venga. Efectivamente, puede marginalmente o de rebote producirse algo positivo. Pero no nos engañemos con eso. O sea, esto es como decir que es bueno que haya habido una guerra, porque con la guerra se desarrollaron tecnologías de destrucción, de matanza, pero en medio de eso se desarrolló también una cuestión que ha servido para la vida civil. Uno naturalmente tiene que hacerse
el raciocinio, cuánto mejor hubiera sido que ese esfuerzo industrial, tecnológico y científico se hubiera conectado, se hubiera concentrado directamente en los bienes civiles, en vez de simplemente obtener resultados positivos marginalmente, de rebote, ¿no es cierto? Entonces decir, bueno, ha sido bueno en el sentido de que va a salir algo bueno de esto, de que la cambió para bien en algunos puntos, puede ser que alguna cosa sea para bien. Pero ¿cuál ha sido el costo? Siempre hay que considerar cuál es el costo de las cosas, señor Ward. Yo estoy convencido que sin la explosión, la insurrección del 18 de octubre, el país estaba ya, sin necesidad de quema, de destrucción, de vandalismo, estaba caminando, por último, por senderos políticos, a una montonera de reformas o de iniciativas que iban a seguir haciendo lo que ya estaba ocurriendo en Chile hacía muchos años, que es un progreso sostenido, que últimamente se había ralentizado gracias al alto auspicio de la Comisionada del Alto Derecho Humano y su gobierno, que lo demoró todo, que lo paralizó todo, pero de todas maneras el país estaba avanzando. ¿Por qué creer de que no habría el resultado neto de este avance sin insurrección? ¿Por qué creer que habría sido inferior a lo que se pueda conseguir de rebote con la insurrección? No se dejen engañar ustedes por esos argumentos falaces de que no hay mal que por bien no venga, de que algo bueno va a salir de todo esto. La pregunta es, ¿cuánto de bueno, comparación con lo malo, y a qué costo? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse. Uno tiene que ver las opciones y decir, claro, algo bueno salió de esto, pero por Dios que salió caro, no vale la pena. Este otro camino era mucho más eficiente, tenía mucho menos costo, era mucho más rápido, y no salía algo bueno, sino que salían varias cosas buenas. Así que si acaso, como algunos sostienen, con aire de sabios profundos, filósofos que descubren la pepita de oro que hay en medio de la letrina, si alguien sostiene que separaron algunos temas que antes estaban más o menos en la oscuridad o en un segundo plano, yo diría en primer lugar, yo creo que no quedaba ningún tema que no estuviera en primer plano, y en segundo lugar diría que el costo ha sido demasiado alto. Y por último, no sabemos cómo se habrían dado las cosas sin insurrección. Yo creo que mucho mejor. El país no habría estado en la situación que está ahora, descontando por supuesto la pandemia. De hecho, incluso la pandemia impidió que el país siguiera desbarrancándose, como se estaba desbarrancando en octubre, noviembre, diciembre y enero del año, entre el año 19 y 20. Así que este argumento de que salió algo bueno, que va a salir algo bueno, sí, claro, puede que salga algo bueno y ojalá que salga algo bueno, naturalmente, y tratar de sacarle el máximo provecho. Pero no es un argumento para retrospectivamente empezar a encontrarle otros méritos a lo que pasó en octubre. No tuvo ningún mérito, no fue nada positivo, ha sido dañino. Aunque haya alguna cosa buena que pueda salir, ha sido en lo esencial dañino. Y lo hemos estado viendo. Señor Ward, piensa un poquito más antes de abrir la sanguchera. Mientras tanto, congresales del Partido Renovación Nacional, o de la montonera Renovación Nacional, mejor dicho, están pidiendo al presidente un bono para la clase media que sea menos restrictivo, menos complicado de obtener, por un valor de 500 lucas, para beneficiar a 8 millones de chilenos. Dicen que los bonos, el 2.0 y otros que ha entregado el gobierno tienen demasiadas condiciones que dificultan el acceso a dicha plata. Yo, honestamente, no sé, porque no he solicitado, no he demandado, no me he puesto en la cola para ninguno de los beneficios que ha entregado el gobierno. No corresponde. Así que no puedo decir si efectivamente era tan difícil el acceso, pero vamos a suponer que sí. Y entonces, ahora están pidiendo este bono de 500 lucas. Incluso sacando cuentas, ellos dicen que sale menos ruinoso que un tercer 10% de la AFP, y así sucesivamente. Puede ser, eso ya es un tema que uno no puede juzgarlo así al voleo, diciendo que es bueno, que es malo, porque lo presentaron esto, porque no lo presentaron los demás allá. Esto es un tema de matemática. Esto es un tema de sumar y de ver, como deberían hacerse siempre las cosas, en todo orden de cosas, pero en política casi nunca se hacen así. Si es así, como dice Renovación Nacional, de que el otro bono ha sido restrictivo, de que la gente ha tenido dificultades para acceder a estos beneficios, que son muchos, pero que podría ser difícil acceder,
abro paréntesis, encuentro explicable, entendible que el gobierno quiera regular estas cosas para que no sea la cueca en pelotas, literalmente, y se suban los patúos que no merecerían, que gente que tiene recursos y que se sumara. Bueno, no todos son honestos y dicen yo tengo recursos todavía suficientes, no voy a ir a ponerme en la cola. Hay algunos que se ponen en todas las colas, en todas las filas, a ver, los agarra Aguirre, a ver qué agarran. Pero si acaso crear un beneficio donde se van a poder trepar los sinvergüenzas, pero también mucha gente que se quedó debajo, que no alcanzó a subirse al tren, bueno, ahí habría que evaluar si el beneficio justifica el aceptar esa situación. Probablemente sí. O sea, para cada iniciativa hay frescos que se aprovechan, como ocurrió en Chile incluso, con un tema tan serio como era, digamos, las indemnizaciones de todo orden que se dio a los exiliados y otras personas. ¿Cuántos no se subieron a eso sin tener justificación y que incluso entraron en alianza y complicidades con políticos? Montones. Pero el proceso, al parecer, ya no recuerdo exactamente las condiciones que vivíamos ahí en ese momento, al parecer era política, económicamente y socialmente e ideológicamente necesario, a pesar de los frescos. En este caso, puede ser. Yo hace bastante tiempo que no los pongo al día, si es que soy yo el que pone al día a ustedes, en vez de ser ustedes los que me ponen al día a mí, en realidad muchas veces, sobre lo que está ocurriendo en el plano mundial en esta zona del mar llamado de la China, que China pretende apropiárselo en un 95-90%. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ha estado pasando todo este tiempo? Bueno, ha estado pasando todo este tiempo lo que pasa durante a veces largo tiempo en la etapa previa a las guerras. Lo cual no significa que toda vez que se produce esta etapa previa a la guerra se desata. A veces la guerra no se desata, a pesar de que se cumplió con los requerimientos del capítulo anterior, pero el capítulo siguiente no se escribe y no se lee. Pero ambas partes, China y Estados Unidos y sus aliados, están en el proceso previo que es simplemente los preparativos. Antes de toda guerra, estimados amigos, hay preparativos. Las cosas no empiezan así. Las partes empiezan a generar ciertos climas psicológicos y políticos en su población, empiezan a desplegar sus recursos militares de otra manera, todo lo cual toma tiempo, porque la logística de una fuerza armada es enorme. Imagínense usted, les pongo un ejemplo, supongamos que se considera necesario para una posible campaña en el mar de la China trasladar una base aérea que estaba en el norte de China al sur, lo más al sur posible. O al revés, del sur al norte para evitar el ataque enemigo, pero como sea, un traslado. Eso toma meses. Hay que crear nuevas bases. Hay que ver cómo se desplazan los vehículos, o sea, los vehículos de tierra que tiene la base. Hay que ver cómo se van a proveer de los combustibles. Hay que instalar una serie de facilities para que esa base pueda funcionar. Personal administrativo. No solo llevar los aviones o un vuelo nada más, sino que luego está todo el tema del mantenimiento. Hay que llevar los talleres, las máquinas de herramientas, los técnicos. Cambiar los sistemas electrónicos de vigilancia de un lado a otro, etc. Meses. Los preparativos militares son siempre muy prolongados en el tiempo. Y ustedes pueden ver esto previo a la Primera Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial, previo a todas las guerras. Salvo las guerras más elementales, aparentemente. Pero aún en esas guerras de la antigüedad, donde no había otro armamento y otra logística que el soldado llevando, digamos, su espada, su lanza y su escudo, aún así había un periodo de preparación, por último, político-psicológica. Vacilaciones, sí, no, tenemos o no tenemos aliados, consigamos aliados, hagamos una demostración, ejerzamos una diplomacia con fuerza detrás para obtener lo que queremos sin necesidad de emplear la fuerza realmente. Meses. Todas las guerras son precedidas por un largo periodo en que todo el mundo lo ve venir, pero no ocurre de inmediato por eso, puede tomar años. Y nosotros estamos viendo en la Indochina exactamente ese proceso. Los norteamericanos han estado llevando no solo lo que uno ve en la televisión, que la fuerza de tareas no sé cuánto, que el portaaviones con sus barcos escolta,
muchas otras cosas que no vemos. La aviación norteamericana, en sus bases de Guam, por ejemplo, preparándose por un eventual conflicto, ha tenido que estar llevando todo este tiempo munición. O sea, las bombas, los misiles, los técnicos que las preparan, que las mantienen, todas las instalaciones civiles, militares, de ingeniería que se requieren. La administración de todo eso, la burocracia que va siempre acompañando a los ejércitos. Generar las alianzas con Japón, con Australia, con la India, quizás con Vietnam del Sur, con Vietnam, digamos, no Vietnam del Sur, con Vietnam, con Filipinas, con Malasia. ¿Qué clase de relaciones vamos a tener? ¿Van a estar con nosotros en el campo de batalla o por último nos van a prestar bases para que aterricemos ahí los aviones o para que lleguen nuestros barcos a proveerse de suministro? Toma mucho tiempo para los norteamericanos y para los chinos. Y hemos estado todos estos meses, estimados amigos, que hemos estado haciendo este programa y que no he tocado el tema últimamente, y yo he estado siguiendo el tema igual y he estado viendo una acumulación de recursos militares por las dos partes y un aumento de la agresividad china que ya está llevando su harassment de Taiwán a niveles cada vez más extremos. Primero volaban un avión sobre el área, supuestamente el espacio aéreo de Taiwán, después eran dos, ahora son escuadrillas completas. El lenguaje, la retórica del Partido Comunista Chino es más agresiva. Hacen ejercicios militares casi encima de Taiwán, ejercicios de desembarco, no cualquier ejercicio, con fuego vivo, como se dice, con munición de verdad. Y Estados Unidos y sus aliados no lo hacen mal. También se preparan. Taiwán ha estado comprando todo el año pasado. Y lo que va de este año han estado comprando armas por billones, dije, no millones, billones de dólares a Estados Unidos. Más aviones F-16, los mismos nuestros, o quizás con electrónicas más avanzadas probablemente, o aviónicas se llaman las electrónicas de los aviones. Entonces, el curso hacia la guerra continúa. Lo cual no significa que se va a llegar a la guerra, pero las probabilidades aumentan, sin duda alguna. Si las partes se van a detener al borde del abismo, no lo sé. Para la Primera Guerra Mundial, si ustedes leen la historia de los años previos, hubo varios ensayos generales que estuvieron a punto. Desde 1905 a 1914 hubo varias ocasiones en que se pudo haber desencadenado una guerra entre Alemania y Francia, por lo menos. Y la cosa era detenida en último momento, si llegaba a algún acuerdo, una de las partes, digamos, se retacaba o recataba. Pero finalmente llegó 1914. Entonces, por supuesto yo no voy a hacer pronósticos, porque ¿quién soy yo para hacer pronósticos de esta clase? Digo nomás que el problema se ha ido agravando. Los recursos militares de ambas partes son cada vez más grandes. El mar de la China, que no es muy profundo en esa parte del océano mundial, que ahí se llama Mar de la China, no es muy profundo, no es el mejor, digamos, terreno, llamémoslo así, para submarinos. Está repleto de submarinos chinos, norteamericanos. Los franceses mandaron uno recientemente para darse una vueltecita por ahí. Japoneses. Están mandando fabricar más submarinos los japoneses. Taiwán. Los chinos están construyendo más submarinos. Los norteamericanos están construyendo nuevas generaciones de submarinos. ¿Cuánto más se va a prolongar esta tensión? Si esta tensión se va a convertir en un estallido militar o se va a llegar a algún tipo de acuerdo que relaje las cosas por una temporada, no lo sé. Lo que sí sé es que paso a otro de mis bloques. Les recuerdo KM Millas, a los que tengan millas acumuladas. Amigos, no sigan pensando que esas millas van a durar para siempre. De repente desaparecen. Conviértalas en dinero en kmmillas.cl. Y si usted quiere asegurar una parte siquiera de sus recursos financieros de una manera intocable, que no puede destruirse, que va a estar valiosa siempre en cualquier parte, compre oro o compre plata en compreoro.cl. Pepitas de 10 gramos, 24 quilates, 99,99% pureza, certificados libres de impuestos, muy valiosas. Argollas matrimoniales, también venden ahí 18 quilates, claro que eso no son para hacer una reserva financiera, sino que es para hacer una apuesta más bien. Y luego tenemos los lingotes de plata, que también están disponibles en compreoro.cl. Estas cosas, como son objetos físicos
valiosos per se, usted los puede hacer valorar y los puede usar para su conveniencia en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Es bueno tener una parte de sus recursos de esa forma. Para aprender inglés, ya saben, entrenaingles.cl es el sitio y ahí ustedes pueden contratar un curso online muy potente, muy eficiente, porque los profesores de esta academia son profesores de verdad, no son aficionados, son profesores de inglés, saben enseñar inglés y por este sistema online se aprende con mucha más fuerza. Y ya van quedando menos cursos para abril de los que ofrece espacioajedrez.com, un sitio creado por mi amigo Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez chileno, donde se venden estos productos que a ustedes se los he contado tantas veces, así que no voy a repetir en eso. Voy a insistir en los cursos. Hay cursos para todos, para principiantes, para más avanzados, para jugadores más experimentados, por supuesto para gente de todas las edades, de todos los sexos, a lo mismo. Las niñas les va muy bien en el ajedrez, para que sepan ustedes, no solamente la niña de la serie Gambito de Damas, no. Entonces es muy entretenido, pero sé que usted se convierta en un gran jugador de ajedrez o no. Usted va a jugar mejor ajedrez y sobre todo va a estar entrenando, practicando, manteniendo en buen estado sus neuronas. Y esto es especial para los niños, especialmente potente, porque además no solo mantienen, sino que crean disciplinas mentales muy beneficiosas para su vida estudiantil. espacioajedrez.com, estimados amigos. Y termino con Mi Climo, la empresa chilena premiada por sus innovaciones, que le climatiza su casa o su oficina o ambas cosas de una manera única, avanzadísima, que le permite a usted disfrutar con el mismo dispositivo el clima que usted quiera. En verano se refresca, filtra el aire, en invierno tempera su casa como quiere, filtra el aire, funciona con electricidad, gasta muy poco, no hay humo, no hay contaminación, no hay peligro, no hay ruido. ¿Sienten ustedes algo? Nada, y aquí está funcionando uno de esos aparatos. Y estimados amigos, ahora dicho eso, paso al libro que les quiero recomendar, que yo sé, me consta porque lo vi cuando iba todavía a librería, que está en Chile en castellano, y no solo está en Chile en castellano, sino que está en varias ediciones de distintos precios, distintas traducciones. Ahí yo no les puedo decir cuál es la mejor o peor, pero como el original es un idioma parecido al castellano, o que por lo menos tiene la misma raíz, que es el latín, las traducciones ahí son menos engorrosas, son menos sospechosas que las traducciones de idioma que tienen otra raíz, como es el inglés, por ejemplo. Y el libro a que me refiero, les voy a mostrar un ejemplar, el mío, que lo leí hace mucho tiempo, lo compré hace mucho tiempo, lo tengo en su idioma original y en un solo volumen. En castellano ustedes lo van a encontrar en ediciones que están en varios volúmenes. Ahora lo pueden comprar en esta edición, que es bastante pesadita y gorda. Y el libro es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, un libro maravilloso, muy bien escrito. Marcel Proust era exquisito para escribir. Y el contenido, sobre todo lo que aquí vale, es sobre todo el contenido. Esto es un revival, llamemos así, de la Belle Époque en Europa y específicamente, particularmente en Francia. ¿Cómo era ese mundo? Ustedes ven aquí en esta tapa de esta edición Gallimard una foto en un hipódromo, me parece, de dos viejas pitucas de la época, con sus ropas de esa época. Una época que se llama Belle Époque, o fue llamada Belle Époque por personas como estas, por supuesto, que lo pasaban bastante bien en la vida, no vamos, una élite bastante pequeña. Pero fue una época de todas maneras que no solo la disfrutó la élite, sino que lo disfrutó todo el mundo, porque fue un periodo de paz y de avances permanentes en las ciencias, en las artes. Este fue el gran periodo, diría yo, de explosión, de su último resplandor, diría yo, de la cultura occidental. Porque ahora estamos viendo una etapa más bien, no sé si decadente desde el punto de vista filosófico, artístico, espiritual, aunque con muchos avances científicos, pero ya no es lo mismo en ese otro plano. El último gran resplandor, como el último resplandor de un crepúsculo, es la Belle Époque. Y aquí los personajes, los ambientes, las fragancias, todo esto parte entre paréntesis con una fragancia. El autor, en este primer libro, porque son como varios libros dentro de este libro, se llama Du côté de chez Swann, en la casa o en lo que es de el señor Swann, parte con una remembranza
olfativa. Un tipo está durmiendo, está acostado en cama, sintiendo a lo lejos un tren que pasa a la distancia y por algún motivo le viene a la memoria la fragancia de unos dulces que preparaba una familiar suya hacía mucho tiempo. Y con eso parte este enorme libro que en este volumen único, claro, aquí son como 1600 páginas, pero como le repito, en castellano yo lo he visto en ediciones con en distintos volúmenes. Eso al final es lo mismo, si usted va a leer la obra completa, en el fondo va a leer todo esto, pero parece que es más fácil si uno lo va leyendo por, digamos, en cómodas cuotas, en volúmenes separados, ¿eh? Como que yo leyera este, y después leyera esto, y después leyera esto, y después leyera esto, y así sucesivamente. Algunos personajes que aparecen en esta Recherche du temps perdu, con nombres cambiados, son leves disfraces de personajes reales. Por ejemplo, Anatole France aparece ahí como este intelectual francés, este escritor elegante, preciso, irónico, que en las reuniones sociales se ponía a monologar y todo el mundo se quedaba boca abierta escuchándolo, a pesar de que Anatole France, según cuenta su biógrafo, le cargaba eso, que quería quedarse dormido, después de mandarse un frasco para adentro y una comida. Entonces lo iban a buscar ya, le decía su amante, una señora de un salón francés, ya vaya que lo están esperando. Lo llevaba poco menos que a empujones a hacer su numerito. Y él se sentía como un mono de feria, decía, haciendo su numerito, desplegando su maravilloso ingenio. Bueno, a la Recherche du temps perdu, en castellano está en distintas ediciones, seguro que ustedes lo van a encontrar sin problema. Créanme además que el libro es muy entretenido, no se equivoquen siempre hacer como algunos hacen, una equivalencia absurda entre que un libro es grueso y que un libro es aburrido. No tiene nada que ver. Nada que ver. Y eso sería todo por hoy. Mañana, estimados amigos, mañana jueves está con nosotros, por supuesto, como ya es costumbre, Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.